Bueno, con la autorización de todos ustedes inicio la grabación. Entonces, buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos a esta nueva cohorte del posgrado en artes mediales que se trabaja a través de la Universidad de Caldas y particularmente de la maestría en diseño y creación interactiva. Hoy tenemos el gusto y el honor de compartir un momento de conversación y de conferencia con el doctor Felipe César Londoño. Él es decano de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Fue rector de la Universidad de Caldas en el periodo 2014-2018. Es arquitecto y tiene un PhD en Ingeniería Multimedia. Es investigador en temas de creación digital, industrias creativas, diseño, educación y nuevas tecnologías. Es director del Festival Internacional de la Imagen, que es un evento, como todos ustedes seguramente lo conocerán, especializado en creación digital y artes electrónicas, que se realiza desde el año 97 en Manizales. Es director del grupo de investigación DICOBI, que es categoría A1 en Colciencias. Es miembro del consejo editorial de la revista Quepes, que es A1 en Colciencias también. Es coordinador del Cluster Lab, Industrias Creativas del Eje Cafetero y la incubadora de empresas culturales. Es miembro del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura Cinematográfica como delegado de la ministra de Cultura y consultor de la CEPAL en temas de industrias creativas. Es cofundador del programa Diseño Visual de la Universidad de Caldas y profesor titular en la Universidad de Caldas. Ha sido director del Departamento de Diseño Visual y decano de la Facultad de Artes y Humanidades, creador y director de la maestría y el doctorado en Diseño y Creación de la Universidad de Caldas y director del posgrado en Artes Mediales, que nos convoca el día de hoy. Lideró la construcción del Centro Cultural Universitario Rogerio Salmona, la mayor infraestructura cultural que se ha edificado en los últimos años en el eje cafetero, y coordinó el proceso para la construcción del Centro de Ciencia Francisco José de Caldas, un makerspace dedicado a la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, del que fue su primer director. Ha publicado varios libros, entre ellos su tesis doctoral Interfaces de las comunidades virtuales, Paisaje y nuevos territorios en red, con la editorial Antropos de Barcelona, España. Canto electroacústico, aves latinoamericanas en una creación colaborativa con la Fundación Telefónica y las investigaciones videojuegos, diseño y ciudadanía y diseño digital, metodología para la creación de proyectos interactivos, entre otros. Como pueden ver, pues su hoja de vida es impresionante y agradecemos, Felipe César, tu compañía acá, y yo me siento honrado de estar trabajando contigo de manera continua. Bienvenido. Muchísimas gracias, Diego Aníbal, por tus palabras. A Liliana también, un saludo muy especial por las palabras. Nada, yo siempre digo que esto lo hemos podido hacer y todo este proceso desde el diseño en Manizales y lo que estamos haciendo ahora también aquí junto a Diego Aníbal en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, lo hemos podido hacer porque siempre he trabajado con un equipo maravilloso, también con Adriana Gómez, con quien trabajo pues varios de los proyectos. Liliana desde Manizales pues ha sido un apoyo fundamental en muchas de las dinámicas que hemos desarrollado. Y ahora pues como menciono, Diego Aníbal, que viene liderando conmigo varios programas aquí en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. A ellos agradezco de verdad también porque ha sido fundamental para que podamos seguir adelante con todas estas iniciativas. Me complace muchísimo en saludarlos a todas, a todos. Este es un programa, sí, que ya pues Diego Aníbal seguramente les comentó, pero que empezamos desde 2005 y fue una iniciativa de UNESCO en el que se enlazaban tres universidades que todavía continuamos trabajando juntos, no con estudiantes vinculados, pero sí con muchas otras iniciativas que seguramente después comunicaremos e invitaremos pues para que muchos de ustedes se puedan unir con la Universidad de Chile, con la Universidad de Córdoba en Argentina. Ahora se ha sumado la Universidad Federal de Goiás en Brasil. Muchas de estas iniciativas y de este curso y de los procesos de formación se han podido articular gracias pues a que
existe el Festival Internacional de la Imagen y este festival ha servido como un articulador y un motor para que cada año nuevas personas se unan a estos proyectos, nuevas iniciativas también surjan. Pero este curso especial en artes mediales pues continúa y continúa en esta nueva etapa también pues y de nuevo otra vez gracias al apoyo de Diego Aníbal porque digamos que le dio un giro distinto a como había sido venido manejando desde años atrás. En esta segunda época del curso de artes mediales ha sido pues fundamental la organización que desde la maestría pues le ha dado su directora Liliana Villescas, pero además también la coordinación ya específica de todo el programa, como lo ha estado haciendo Diego Aníbal Restrepo, que como ustedes bien saben ahora, pues, tiene una dinámica pues muy particular, con unos protocolos pues muy bien establecidos, que yo espero pues que todos ustedes puedan aprender muchísimo, sobre todo disfrutarlo de las interacciones que van a tener pues con los invitados internacionales, con los profesores pues que vienen de otros países que son todos ellos de altísimo nivel. Yo tengo un contenido y cada año pues hago una presentación sobre ese contenido. Sin embargo, yo dije, esta vez me voy a salir un poco del guión porque me parece que el reto o la situación que estamos viviendo nos obliga a pensar distinto sobre lo que está sucediendo ahora y el papel que tenemos los artistas, los diseñadores en enfrentar estos nuevos retos, o mejor dicho, el papel que tiene el diseño y la creación interactiva para generar estos nuevos, para enfrentar estos nuevos retos como el que estamos viviendo ahora, relacionados con temas que tienen que ver con la pandemia, el confinamiento y todo lo que ello generó. Sin duda alguna, el confinamiento nos generó unos retos diferentes que nos obligan, sobre todo a los diseñadores, a pensar distinto y a todas las personas que estamos en relacionadas pues, o interesados en los temas alrededor del diseño y la creación, pues a pensar de una manera diferente. Yo creo que la invitación que nos hace estos ámbitos que tienen que ver pues con la imaginación, con la creación, es a enfrentarnos a un horizonte desconocido, pero con gran optimismo, con pensamiento crítico, por supuesto, pero también encontrando o buscando que a partir como de este encuentro y de estos nuevos retos, pues hayan soluciones posibles. Pues digamos que ese es como el objetivo final que tienen estos programas enfocados específicamente en el tema del diseño y la creación. Entonces, yo quiero proponer, digamos, como una reflexión distinta y por ello, también a propósito de una invitación que me hacía la Embajada de Francia para dar una conferencia alrededor del tema de cómo se observaba desde el arte, desde la creación, el tema del contarnos historias ahora. Entonces yo quiero enfocar mi conferencia hoy hacia ustedes, hacia estos tópicos. Entonces me voy a permitir compartir pantalla. Yo no sé si esto, bueno, tradicionalmente me ha pasado con Zoom que como el archivo siempre es pesado, de pronto se me cierra, entonces pido disculpas por ello si en algún momento se cierra. Pero bueno, voy a intentar que esto no pase. Y voy a empezar aquí a proyectar. Creo que es este. Voy a... No sé si ya lo estén viendo. Sí, señor, lo estamos viendo. Perfecto. Entonces, bueno, lo voy a poner aquí en pantalla completa. Que creo que este sí me da para poner pantalla completa, pero ustedes me confirman si están viendo la pantalla completa. Sí, señor, lo estamos viendo. Sí. Perfecto, perfecto. Yo voy. Bueno. Entonces, quiero decir entonces, pues empezando, así es, un segundo, sí, perfecto.
Bien, el módulo que yo dicto dentro del curso se llama Diseño de Navegaciones Hipermediales y digamos que inicio con esta reflexión que hace Carlos Scolari a propósito pues de lo que estamos viviendo ahora. Carlos Scolari es un teórico, profesor de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, quien escribe hace muy poco esta reflexión en torno a lo que significa hoy el pensar las interfaces. Cuando hablamos de diseño de navegaciones hipermediales, estamos refiriéndonos específicamente pues, a un ámbitos que tienen que ver precisamente con el diseño de interfaces que nos van a posibilitar estas navegaciones a través de diferentes espacios, mundos, ¿no? Pero también Carlos Scolari nos habla de la importancia de observar la interfaz y ese diseño aplicado a la navegación, no únicamente en lo que tradicionalmente conocemos como las interfaces, eh, que en muchas oportunidades se han referido, digamos, a las interfaces persona-computador. Y él ha invitado a que la reflexión se haga en un sentido un poco más amplio, que el papel que tienen estas disciplinas relacionadas con el diseño y la creación aborden un pensamiento un poco más amplio, de entender que la interfaz no es únicamente entonces esta de comunicación gráfica o audiovisual, sino que ese espacio se trascienda entonces hacia otros componentes. De ahí, por ello, este artículo que nos presenta de manera pues muy reciente, el, Carlos Scolari, cuando él habla precisamente sobre la necesidad de observar distinto eh, estas interfaces y habla precisamente como del fracaso de las interfaces hoy. Y por ello, entonces, como mi motivación a presentar este módulo de una manera diferente, ¿no? Porque lo que él dice hace tiempo, que las estructuras básicas de nuestra sociedad han quedado obsoletas. La actual pandemia no hace más que reafirmar que el mundo que fue diseñado para la sociedad industrial no nos sirve para afrontar los retos del presente. Por este motivo es necesario repensar la escuela, los partidos políticos, los sindicatos, la ciudad y los hospitales. Y más allá del cambio tecnológico, hace falta modificar las relaciones y los procesos. Básicamente con ello quiere mostrar entonces Scolari esa necesidad de imaginarnos, ¿no? Como diseñadores, comunicadores, artistas, de imaginarnos otra manera de ver el mundo. Repito, sobre todo ahora cuando nos encontramos en una crisis que no fuimos capaces de prever o muchos países no estaban en condiciones de anticipar, sino que simplemente se lo encontraron de frente y hoy obviamente hay crisis económica, hay una crisis grandísima de salud pública porque pues efectivamente no estábamos diseñados y las estructuras básicas, como dice Scolari, han quedado obsoletas y hay que pensar otras maneras. Y eso, perdón, y eso pues refiere, bueno, básicamente Scolari ha escrito un libro antes de esto, que es un libro muy interesante, algunos de ustedes seguramente lo recordarán, que se llama Las leyes de la interfaz, cuando él habla precisamente de que las interfaces hay que pensarlas en una perspectiva, perdón, mucho más amplia, el concepto de interfaz mucho más allá de la interfaz de usuario y utilizarla para explorar todo tipo de procesos tecnológicos y sociales. Es decir, cuando hablamos de entender el diseño de la navegación y el diseño de la interfaz, pues él nos invita a que lo pensemos en esas otras perspectivas de procesos sociales mucho más amplios. En este libro, que es muy pequeño, que se consigue pues fácilmente o en la red hay muchos artículos relacionados con ello, Scolari nos hace este tipo de modelos, ¿no? De cuáles son las diferentes esferas tecnoculturales y bionaturales por los cuales se mueve la interfaz a través de microprocesos y de macroprocesos que van desde la usabilidad, como se conoce tradicionalmente, ese aspectos relacionados con la interacción
ordenador hasta temas que tienen que ver con la economía, la política o la antropología o la ciberfilosofía, temas que tienen que ver con las teorías de la complejidad, las teorías de la evolución. Es decir, muchos aspectos que se observan que son hoy fundamentales para entender pues como estos procesos. Digamos que esto lo escribe Scolari antes, este libro lo escribe 2 años antes de esta pandemia por la cual estamos pasando ahora, pero precisamente también por ello, con esto se está anticipando, digamos, a la necesidad que tenemos como diseñadores de imaginarnos la interfaz, no en una perspectiva que se limite al tópico del diseño, interacción persona-ordenador, sino que vaya mucho más allá de eso, que hay otras esferas que es necesario abordar desde el arte, desde la creación, desde el diseño, para darle cuerpo, digamos, a estas interfaces. Y esto es precisamente también lo que inspira a Marshall McLuhan 20, 30, 40 años atrás tal vez, cuando McLuhan para allá en los 60, 70 empieza a enunciar también unas nuevas leyes y a imaginar otra manera de entender el mundo a partir de los dispositivos tecnológicos. Eh, Situando, dice McLuhan, nuestros cuerpos físicos en el centro de nuestros sistemas nerviosos ampliados con la ayuda de los medios electrónicos. Es decir, ya prefiguraba McLuhan desde hace muchos años atrás la necesidad que había de entender cómo podíamos, desde la comunicación, desde el diseño, desde el arte, configurar nuevos mundos, anticiparnos a futuras revoluciones, a imaginarnos nuevas posibilidades, trabajando con otros modelos que tuvieran en cuenta otros factores que tienen que ver necesariamente, lo dice McLuhan, con los ámbitos relacionados con los sistemas de información. McLuhan enuncia una teoría, ¿cierto? La teoría que se basa en un tétrade o la teoría del tétrade, de las 4 leyes, en las cuales pues hay una correspondencia entre figura-fondo con propiedades holísticas y múltiples centros. Ustedes seguramente recordarán este dibujo famoso matemático que inventaba Moebius. Mobius en los temas de, pues para imaginar, digamos, una cinta infinita. Esta cinta la retoma McLuhan, la cinta de Mobius la retoma McLuhan, y con ello hace como un esquema que posibilita imaginar como unas nuevas fuentes de alguna manera de inspiración para entender los diferentes fenómenos. Entonces, Scolari, muy contemporáneo ahora, muy reciente, pero 40 años atrás, McLuhan, ya estaban diciendo exactamente lo mismo. Mi texto que ustedes pues han podido leer o van a leer, pues referido, digamos, al tema del diseño de navegaciones hipermediales, pues se basa precisamente mucho en las teorías de McLuhan. Mi tesis doctoral sobre las comunidades, las interfaces en las comunidades virtuales, precisamente toman el modelo metodológico de McLuhan para analizar las posibilidades que tienen los medios, los artefactos, y a partir de allí muchos procesos, ¿no? En síntesis, lo que plantea McLuhan es que cualquier medio, cualquier proceso, cualquier artefacto, sufre o pasa por 4 estados, digámoslo así. Hay algo que se realza en el artefacto, hay algo que queda en desuso, el artefacto deja en desuso cosas atrás, recupera de algo que viene atrás, pero también cuando este artefacto llega más allá de sus límites, se invierte, digamos, las funciones que tiene. Él dice, normalmente cuando aparece una innovación, digamos un teléfono celular, como podría ser cualquier dispositivo que nosotros tengamos a la mano, pues inmediatamente se potencian unas cosas, ¿no? Podemos llamar rápidamente, eso es lo que él llama el realce, ¿no? O sea, ya llamamos, esto
comunicación, la comunicación inmediata, digamos, pero que deje en desuso esa comunicación inmediata. Seguramente la transmisión oral, seguramente la capacidad de conversar con otras personas, digamos, en espacios físicos, digamos, o sea, ya, o también dejen desuso, no sé, estos sistemas que que va dejando como en desuso la memoria. Si aquí se almacena todo, yo para qué tengo que memorizar, si yo ya lo puedo hacer y aquí tengo registrados todos mis datos, ¿eh? O los encuentros presenciales ya no los necesito porque yo todo el tiempo voy a estar conectado. Pero también dice, pues, esto que consideramos que es nuevo no es tan nuevo, porque seguramente está recuperando, digamos, otros procesos anteriores, ¿no? Y también dice, estos dispositivos al final, eh, al invertirse, se vuelven otra cosa, ¿no? O sea, se vuelven, se vuelven algo que ya olvida, digamos, esto que para lo que inicialmente estaba planeado o diseñado. Y él hace la analogía con el automóvil, con el reloj, con muchos medios de comunicación. McLuhan no alcanza a hacer este análisis con las redes actuales de comunicación. Sin embargo, pues es claro que de todas maneras hoy, en perspectiva, digamos, de lo que está sucediendo hoy, pues esta teoría aún ahí sigue vigente. Es una metodología, pues que es importante seguir y tomar en cuenta, porque de alguna manera lo que nos llama la atención McLuhan es que más allá de lo que estamos observando como artefacto inicialmente, hay un positivo y un negativo, hay algo que no vemos, hay algo que no estamos viendo de este dispositivo. Y él nos invita a que miremos estos avances tecnológicos, estos procesos sociales, desde lo positivo y lo negativo. Por eso él habla de los centros, por eso habla de la figura fondo, ¿no? Porque siempre observamos las figuras, los fondos no los vemos, ¿no? Entonces es como recoger no solamente lo que se hace evidente, sino cómo miramos la historia, cómo tenemos esa capacidad de mirar la historia, pero también mirar el futuro, ¿no? Y ahí por ello se habla de que esa es una figura de tensión permanente, ¿no? Estamos mirando lo de atrás, dejando en desuso muchas cosas, pero también ganando muchas cosas, pero al final dándole la vuelta a todo, y que todo es cíclico, y que cuando aparece este dispositivo al final va a ser caduco porque va seguramente a potenciarse hacia otros ámbitos, ¿cierto? Que generarán que pues esto que estaba aquí inicialmente ya en el futuro ya desaparezca. Esa es pues fundamentalmente la teoría de las cuatro leyes de los media, dice McLuhan, ¿no? Este conjunto básico para medir el desarrollo de los problemas y las potencialidades de los medios. Pero él dice esto se aplica para los medios de comunicación o para cualquier ámbito o cualquier artefacto. Entonces, eh, dice, si cualquier circunstancia que rodea cualquier medio es susceptible de observarla bajo esta operación de estas cuatro leyes. Las redes globales de comunicación, por ejemplo, ¿sí? Intensifican las transmisiones múltiples e instantáneas. Todo hoy es inmediato, ¿no? Pero ¿qué deja en desuso? La capacidad humana para decodificar en tiempo real. Hoy ya no tenemos capacidad para tantos datos que tenemos, que nos llegan tantos datos, decodificarlas, ya no somos capaces. Necesitamos todo el tiempo dispositivos que nos ayuden a memorizar, a visualizar datos. Necesitamos software que permanentemente nos ayuden a clarificar y a organizar toda la información que nos rodea. Dice que trae de regreso la voz grupal, ¿cierto? Estos medios de comunicación, porque ahora todos podemos hablar, no importa los idiomas. Aquí el Festival de la Imagen anterior veíamos gente de Brasil en portugués, había franceses, italianos, había gente de Japón, de cualquier lugar del mundo, todos hablando a través de estos medios sin ningún problema, con traducción simultánea. Y potencia una sinestesia a nivel mundial, es decir, las redes globales de comunicación posibilitan que todos nos podamos unir en eso que en algún momento llamaba Pierre Levy como la inteligencia colectiva, que tendríamos esa oportunidad, que no la tenemos hoy todavía, pero se sugiere a partir de estas cuatro leyes que esta sinergia nos posibilita entender y resolver estas problemáticas como las que estamos viviendo hoy en una perspectiva mucho más unida, colaborativa y co-creativa.
Pues bien, esa imitación entonces que hace McLuhan para observarlo, bueno, aquí lo vemos en perspectiva de cómo piensa un automóvil, cómo piensa una radio, cómo él piensa una radio a partir de estas cuatro leyes, de a qué se amplifica con la televisión, por ejemplo, que deja de obsolescencia la televisión, por ejemplo, la televisión en principio, hoy ya no, en principio la televisión olvida la radio porque amplifica lo visual, pero recupera la observación visual colectiva. Pero la televisión cuando desaparece, pues cuando empieza a desaparecer, se convierte en lo que hoy conocemos como las Smart TV, esos televisores inteligentes, que al final son computadores, sino que al final son máquinas informáticas que nos permiten hacer chats, ver películas, hacer muchas actividades. Entonces, ese análisis de las cuatro leyes las hace McLuhan y hoy se pueden aplicar entonces a cualquier dispositivo. Todo este tema y inicio mi segunda parte de mi presentación con esto, ¿no? Este es el Angelus Novus, es una pintura de Paul Klee en 1920 y es el ángel del progreso, así lo llama Walter Benjamin. Walter Benjamin, que es un filósofo alemán, él compra o adquiere, le adquiere a Paul Klee esta obra y él la guarda, se la lleva en su maleta. Pero para Benjamin es una imagen que es muy representativa de lo que es el progreso, es decir, de esta visión, sí, empecé con Scolari en el momento actual, retrocedí 40 años a McLuhan y aquí retrocedo otros 80 años más para Walter Benjamin cuando él analiza este ángel de la historia y dice Walter Benjamin, este ángel de la historia está representando el progreso, me va a permitir leer lo que dice lo que dice Walter Benjamin, mm, dice, es un ángel que mira hacia el pasado y el ángel de la historia ilustra una visión pesimista de la historia y el progreso, como el proceso que hoy estamos viviendo. El ángel, dice Benjamin, observa en el pasado no una cadena de acontecimientos, sino una catástrofe única que acumula sin cesar ruina sobre ruina y se las arroja a sus pies. Y me parece muy representativo para hoy estar mostrando imagen por eso, ¿no? Porque todo el tiempo nos imaginamos como diseñadores, como creadores que estamos diseñando interfaces para tener un futuro mejor. Pero cuando realmente nos enfrentamos a lo que estamos viviendo hoy, nos damos cuenta de que no, de que efectivamente hay una lectura de lo que estamos haciendo distinto y que nosotros no somos capaces de ver, ¿cierto? Solamente lo interpreta en este Angelus Novus, Paul Klee, y también lo hace Walter Benjamin cuando interpreta lo que Paul está queriendo pintar en esta representación. Es decir, él está, mientras nosotros estamos viendo en el desarrollo, un progreso importantísimo de la humanidad, hay una mirada del artista que está diciendo, venga, esto no es así, esto es un llamado de atención, esto es un freno, esto no, esto realmente lo que estamos haciendo con todos estos avances en la humanidad es ir hacia una destrucción masiva, no estamos siendo capaces de prever un futuro posible para las futuras generaciones, sino que lo que estamos haciendo es generando una destrucción. Y por ello entonces dice Benjamin, ilustra una visión pesimista del progreso, porque estamos observando en el pasado no una cadena de acontecimientos hacia un futuro de desarrollo posible, sino una catástrofe, una ruina sobre ruina que se arroja a los pies y en este caso el ángel está aterrorizado observando esa cadena de acontecimientos. Entonces el arte en esta época ha tenido como esa capacidad de imaginar, de tener una memoria. Esta es otra obra que me parece representativa, pues no la vamos a ver aquí en su totalidad, pero algunos de ustedes seguramente ya la habrán visto. Pero a mí me parece que es una obra muy representativa también para mostrar esto de la memoria, cómo la memoria es capaz de mostrarnos una
proceso de esa recordación de esta persona, de esta imagen que denota el futuro, se convierte como en el eje central de la narración. Ya luego de su hijo, Rosario, la vean después, es Perdón, qué una... pena. Lo que Sí, pasa es que el audio del video estaba tan alto que la verdad creo que perdimos toda la información que nos diste desde que pusiste a reproducir el video. perdón, perdón. ¿Será que mejor le quito el audio al video? Mejor, sí. Mejor. Pero lo voy a poner aquí un segundito, un segundo. Ceci est l'histoire d'un homme ¿Ahí se oye algo? marqué Sí, par señor. une image Sí. d'enfance. Sí, ¿Se oye mejor? ¿Ya no La se oye scène tan qui le alto? troubla par sa Sí, violence sí, se escucha muy et bien. dont il ne devait comprendre que beaucoup Ah, plus ok. tard la signification, Perfecto, listo. eut lieu sur la grande jetée Entonces lo voy a dejar d'Army, así bajito. quelques années avant le début de la Troisième Bueno, Guerre nada mondiale. más. Sí, no, simplemente estaba diciendo que los artistas entonces, me gusta representar esta obra porque los artistas precisamente se ocupan Rare nuit de del dimanche, les parents mènent tiempo leurs y la enfants voir des avions memoria, en partance. ¿cierto? Los artistas presentan tiempos De ce suspendidos, dimanche, esas interfaces l'enfant que dont nous diseñan racontons los l'histoire artistas devait precisamente revoir están longtemps le en soleil busca de fixe, configurar una le décor posible planté qu'au bout de la explicación. jetée, Crean imágenes, como en et este un caso visage el de de esta femme. mujer, que es el recuerdo permanente de una Rien ne persona, ¿no? distingue les souvenirs des Del autres moments. protagonista, ¿no? Ce n'est que Que plus la tard obra qu'ils se gira en torno a reconnaître esta imagen, à leur ¿cierto? De esta cicatrices. persona, ¿no? Y nos invita Ce entonces visage qui devait être la a seule el image du temps de realizador que paix es à Chris travers 7 ans de Marker, que es un guerre. realizador Il se francés, demanda nos longtemps s'il está l'avait vraiment vu, invitando, como a través de esta puisqu'il avait sucesión de cueilli ce moment imágenes de en douceur blanco y negro, pour pues éveiller le moment a de entrar en folie la avec vida de lui, una persona que tras avec son la réveil soudain. Tercera Guerra Presque Mundial lo effrayant, utilizan para ce experimentar corps con qui una bascule, máquina del tiempo. les clameurs des La gens sur la Tieté, nuit, esta obra, noyés par la peur. representa una imagen o un viaje en el Plus espacio-tiempo en tard, busca de il comprit alternativas qu'il para avait vu la encontrar mort d'un una homme. salvación. De igual manera, otra interfaz que me parece que, y ya también pensada en perspectiva de la imagen en movimiento, es esta obra del francés que estamos viendo allí en conversación con Simone de Beauvoir, Claude Lanzmann, que crea esta obra que es SOA, es una representación o un documental muy largo, 6, 8 horas tal vez, en el que solo con voz representa una de las tragedias pues, de la humanidad más grandes que ha sido el holocausto judío. Una obra también absolutamente inspiradora en ese pensamiento, en ese pensar la perspectiva del grabar en la memoria, del crear interfaces adelantando, o mejor dicho, sirviendo como de recuperación más bien que adelantar, de recuperación de algo que no tiene cómo describirse con las imágenes y él lo hace de manera textual. Pero con ello estoy queriendo también mostrar diferentes formas como en su momento los artistas han presentado o han mostrado en este caso, las diferentes pestes a propósito de la pandemia que estamos viviendo ahora. Así como se ha representado a través de la historia, cómo ha servido, cuáles han sido las interfaces que los artistas en su momento han creado para para hacer reflexionar sobre la memoria de lo que puede estar sucediendo en un momento determinado de la historia. Y en este caso, la peste de Atenas, representado por este artista, ¿no? Michel Schwirtz, que nos representa en 1652. Esto, pues, que fue en su momento la peste de Atenas, pero que también lo podemos ver en el Decamerón de Boccaccio, que hoy se ha puesto tan de moda a propósito entonces de esta pandemia, porque lo que hace Boccaccio al escribir este texto en 1351 fue descubrir, pues, describir más que descubrir, describir la peste que en su momento azota a Florencia y la forma como de Florencia salen hacia las campiñas, hacia la zona campestre, alejado de la ciudad precisamente para protegerse de la peste y crea una narración pues que
muchos de ustedes conocen, han leído o han escuchado, ¿sí?, hablar sobre esto. Bueno, y que Pasolini también la llevó al cine, y hay otras representaciones pues muy famosas de este Decamerón, pero se convierte en una obra clásica muy importante a hoy, pues como para describir lo que en su momento fue la peste bubónica que golpeó pues a Florencia en el año de 1348. En esta misma línea, el triunfo de la muerte de Bruegel, que es Peter Bruegel el Viejo, que nos registra en la memoria lo que es característico del cristiano en la época medieval, posterior a la peste de 1348. Es decir, aquí nos muestra Bruegel el panorama de la muerte. Es decir, él crea esta imagen para reconfigurar un momento también crítico de la historia, ¿no?, llamando la atención sobre lo que fue en su momento la peste bucónica, lo insignificante del ser humano frente a un paisaje absolutamente desolador que arrasó en su momento pues todo lo que había. Otra peste que también fue representada en este caso pues por Poisson, Nicolás de Poisson, que en 1631, y esta es una representación de la pandemia que azotó a Milán en 1630. Entonces, otra representación, pues que es muy importante porque con esa perspectiva describe con imágenes esas atmósferas de desolación, ¿sí?, de tristeza, ¿no?, toda la peste a través de gestos, de las emociones, como una actitud mental y sombría frente a la vida que estaba pasando en este momento. En literatura, pues también hay otras indagaciones. Recientemente, Pamuk, este escritor turco, escribe o está haciendo un proyecto muy interesante sobre las creaciones literarias y artísticas alrededor del tema de las pandemias, y dice Pamuk que El diario del año de la peste, que es la novela escrita por Daniel Defoe en 1722, dice Pamuk, que es la obra más esclarecedora que se ha escrito sobre el contagio y el comportamiento del ser humano. Junto con La peste también de Albert Camus, que ustedes también seguramente la habrán escuchado mencionar mucho, es decir, ya no a través de la pintura, sino a través de la literatura, ¿cierto? Como esa manera de contar y de crear una memoria frente a lo que se estaba viviendo, lo que se vivió, y cómo imagina el comportamiento del ser humano, que es exactamente el análisis pues, lo que hace Albert Camus frente a lo que está sucediendo, ¿no? El sentido de la solidaridad que aboga pues, Camus, y su contexto específicamente existencialista, como se reconoce pues, y otros escritos pues, que ha venido trabajando Albert Camus, o que trabajó pues, en su momento. Ya en una época mucho más reciente, las artistas en su momento han marcado también digamos, una impronta, y han creado unos lenguajes específicos para representar las pestes, ¿no? Y tomo una peste más reciente, en este caso la del SIDA, y dos de los más representativos artistas, en este caso un fotógrafo muy importante que es Robert Mapplethorpe, pero también Kate Haring, que desde Nueva York crearon toda una iconografía, Haring, alrededor del tema del arte urbano, casi que los grafitis, ¿no?, los colores muy llamativos, muy representativos, que hoy son todo un icono de la ciudad de Nueva York, pero también Mapplethorpe, que en su momento fue absolutamente prohibido, todavía lo es, digámoslo así, pero en esa época pues se descolgaban sus cuadros, los dos murieron de SIDA, hace ya más de 20 años yo creo, pero en todo caso Mapplethorpe crea con sus imágenes de blanco y negro una fotografía absolutamente poética que denuncia con sus imágenes esa represión tan brutal, pues primero la peste que tampoco la humanidad supo en su momento cómo prevenirla, digamos, y cómo contenerla,
pero y también pues el reflejo de lo que estaban sintiendo en ese momento quienes estaban pasando por esta situación. Hoy tenemos otra peste, ¿no? Hoy tenemos la peste de del coronavirus y también hoy los diseñadores y los artistas están diseñando también sus propias interfaces, ¿no? Su propia manera de interpretar lo que está sucediendo hoy en la realidad e intentando prefigurar los cambios hacia el futuro, que es como la invitación otra vez que nos hacen esto que yo les mostraba al principio, esa visión de McLuhan, esa visión de Scolari, frente a decir, dejemos de pensar lo que estamos pensando y por qué no avanzamos y miramos otra manera de enfrentar este futuro. Esta imagen también me gusta representarla porque es la que es una fotografía que publica El País, el diario El País en España, que representa el inicio para los expertos del Antropoceno, esa era geológica nueva, o digamos que no es una era geológica, hace parte de la tercera fase del periodo cuaternario, que inició hace 2.59 millones de años y que llega hasta hasta la actualidad. Pero en todo caso, el Antropoceno, de acuerdo con los expertos, pues nos marcan un cambio, digamos, en la geografía de la Tierra, y es esa intervención que el ser humano hace, en este caso con las bombas atómicas. Esto deja una huella, de acuerdo con los expertos, que es absolutamente imborrable, ¿no? Esto es, o sea, eso ya lo deja, deja una marca que los residuos reactivos de plutonio, por ello hablan del Antropoceno. Por supuesto, muchos teóricos hoy rechazan esa denominación de esta nueva era, ¿cierto? De esta nueva fase del periodo cuaternario, porque pues no puede ser el Antropoceno, y yo finalizo mi charla ahora precisamente con Rosy Baidotti, que habla sobre el poshumanismo, ¿no? Porque a los diseñadores también se nos invita a pensar más allá del Antropoceno, porque esto que se denomina Antropoceno es como si todo en nuestro planeta Tierra girara alrededor del ser humano, y eso pues no es tan así. Pero en todo caso, esto nos marca un periodo de transición, y ahí también me gusta mucho hablar de Lucía Santaella y lo que ella mencionó en el Festival de la Imagen de hace 2 años, cuando ella decía, en tiempos de mutación hay que estar cerca de los artistas por el simple hecho de que, parafraseando a Lacan, ellos saben sin saber que saben. Vuelvo otra vez a la misma historia con McLuhan y con Scolari cuando mencionan de que es precisamente desde estos ámbitos de la creación donde hay que acercarnos a mirar hacia el futuro. Y lo que dice Santaella precisamente es ello, en estos procesos que son precisamente de cambio, de transformaciones, son los artistas, son los diseñadores quienes nos han colocado, dice Santaella, frente a frente con la cara humana de las tecnologías, ¿cierto? Entonces, es una reflexión muy interesante, muy profunda, me parece a mí, que es importante pues tener en cuenta. Yo propongo como 3 lecturas a partir de esto que hoy están desarrollando los diseñadores y los artistas frente al tema de la pandemia, y que se pueden representar con algunas de las obras que voy a presentar pues rápidamente, algunas de las obras que están haciendo hoy los artistas, los diseñadores en la pandemia. No son los más representativos seguramente, habrán muchos más, pero en todo caso son algunos ejemplos que he extractado también de algunas obras que se han visto en el Festival de la Imagen. Entonces, 3 conceptos: extimidad, que vincula lo íntimo y lo colaborativo; la conectografía, esa capacidad de vincular lo local con lo global; y la convergencia, el arte, la tecnología, la ciencia. Con la extremidad, pues básicamente relacionar ese concepto que es de Lacan, otra vez volviendo a Lacan, pues que menciona precisamente esa crítica de lo íntimo puesto hacia el exterior, ¿no? En su momento Lacan critica pues mucho ese concepto que hoy se retoma también para hacer una crítica fuerte frente a cómo nos expresamos nosotros con las tecnologías, pero en un contexto mucho más contemporáneo, o sea, mucho más reciente. El término se usa para describir algo que nos conmueve o que nos agita, algo externo que nos conmueve o que nos agita. En ese sentido, el diseño más participativo, el diseño más comprometido. Seguramente tuvieron la oportunidad de estar en el Festival Internacional de la Imagen anterior, donde precisamente el tema fue eso, es decir, el pensamiento otro, o sea, cómo nos vinculamos
con lo otro. Y esa es la invitación precisamente que se está viendo cuando vemos este tipo de expresiones, ¿no? Esta es una fotografía que ilustra una entrevista de Manuel Borja Villel, que es el director del Museo Reina Sofía, en, en, en España, y él precisamente nos habla como de ese recurrir a las metáforas de los balcones para subrayar esas posibilidades de lo real y las posibilidades en los mundos del arte y de los museos. Entonces ese concepto de extimidad está hoy muy vinculado como a esa necesidad de actuar y de crear en lo común, desde los afectos y las formas colaborativas. ¿Qué es lo que vemos fundamentalmente en estos ejemplos diversos que hoy en el mundo los podemos ver en diferentes medios, en diferentes redes sociales? En este caso, esta es una creación que se hace a partir de la pandemia en un barrio de Berlín por dos curadores que invitan a diferentes artistas a mostrarse ellos mismos a través de los balcones, ¿no? Como una manera de combatir el aislamiento pues propio del coronavirus. O este otro ejemplo que nos presenta Federico Ríos Escobar, un fotógrafo de Manizales, tomando una foto desde Manizales, pero que fue publicado en el New York Times, mostrándose él adentro y afuera, ¿no? Él en su apartamento, pero mostrándose también como el afuera con las luces, ¿no? En ese encierro tan característico de lo que nos está pasando en el día de hoy, creando pues esa propia interfaz para mostrarse él en vínculo con el afuera. O esta exposición pues de terrazas y pisos y peatonales que nos presenta también el fotógrafo Clement Bernard, Bernard, que en el Museo de Arte Reina Sofía, en una exposición, la primera que hace el Museo de Arte Reina Sofía, esta exposición virtual que hace pocos días, mostrando las calles deshabitadas de Madrid. Creo que este también tiene algunas imágenes en movimiento. Bueno, yo creo que esto todavía se puede ver en en la web del Museo de Arte Reina Sofía, y es como esta exposición pues que hace Bernard, este artista encargado pues de abrir esa exposición mostrando lo que es hoy una ciudad desierta. Este también es muy clásico hoy, es muy famoso, el COVID Art Museum, que se programa desde internet y que representa toda una improvisada galería de artistas que simulan obras, hacen parodias de obras de arte, pero también crean obras con sus objetos cotidianos, ¿no? Y repito, pues que hoy ya lleva esto algunos meses de publicaciones y permanentes, constantes, que son absolutamente ingeniosas desde el diseño o recreando, digamos, el arte en diferentes perspectivas. El artista Damian Hirst, este famoso artista inglés, ¿no? Que tiene una muy compleja obra alrededor del tema de las mariposas. Él recoge las alas de las mariposas. Fue una obra que fue muy criticada hace muchos años, pero que hoy se volvió todo un símbolo también en favor, porque él hace toda una campaña con estas alas de mariposa y el arco iris, también como un símbolo de esperanza, recoge dinero con ello y con ello apoya el sistema de salud inglés. Este es otro ejemplo que muestra, digamos, el trabajo activo que los artistas están desarrollando hoy. O nuestro famoso Banksy, que es el gran grafitero, pues, que ante la imposibilidad de representar, de continuar haciendo sus grafitis en las calles de manera absolutamente anónima en diferentes ciudades del mundo, lo hace ya en su cuarto de baño, ¿cierto? O sea, jugando con ratones, yo no sé cuántos ratones, él pintó 9 ratas que pinta y que toman el control, digamos, él juega con esa ironía, ¿no? De estar encerrado y como los ratones se tomaron pues su baño, ¿cierto? En vista pues de que nadie puede salir a ningún lado. También en esta misma línea de este vínculo exterior-interior, lo que nos presentó hace 2 años en el Festival de la Imagen, Luc Korchesne, que es este artista videógrafo, fue realizador de cine, creador de video y después artista realizador canadiense de Montreal,
en esta obra que es Desnudo en el Paraíso, una obra en la que él se muestra a sí mismo, ¿no? A través de múltiples registros de su vida cotidiana. Es una forma también muy interesante de vincularse como con esa otra manera, como esta otra perspectiva de el autor, ¿no? Como esa extimidad el actor, de él como persona, ¿no? Puesto desnudo ante todas las personas que quieran meterse, ¿no? A través de gafas de realidad visual, bueno, como lo pudimos ver en el anterior Festival de la Imagen. El segundo punto, el segundo aspecto que me parece importante, digamos, dentro de ese nuevo concepto es el tema de la conectografía, muy vinculado a lo que Berardi, este filósofo italiano, dice: el ser humano está mutando de una forma conjuntiva del pensamiento y de la comunicación a una forma conectiva, ocasionada por las tecnologías digitales. Conectografía es un concepto instaurado por Parag Khanna, que establece una teoría de la geopolítica, que ha sido pues muy criticado también por otros aspectos, pero que en todo caso nos sirve ahora para ilustrar esa manera de conectarnos con lo que también Rifkin llama como la globalización, ¿no? Como esa capacidad en esta, dice Rifkin, tercera revolución industrial, de interconectarnos a través de redes distribuidas, redes abiertas, lo local, junto con lo global, propiciando, digamos, sistemas cooperativos distintos, ¿sí? Algo parecido también a lo que Stefano Mancuso, otro autor, un autor italiano también hoy muy, muy importante, que viene diciendo, a propósito de la pandemia, diciendo que los seres humanos se parecen cada vez más a las plantas, en el sentido de que esta inmovilidad actual nos invita a comunicarnos más. Las plantas, dice Mancuso, intercambian información como lo está haciendo ahora, como lo que está sucediendo ahora con Internet. Como no nos podemos mover, movemos los datos, dice Mancuso, y eso mismo hacen las plantas. Entonces, bueno, es una reflexión en torno a ello y creo que lo podemos ver bueno, no sé si esto sea película, no es película, es imagen, pero en todo caso, esto es una obra de teatro, como muchas otras que se están representando ahora por Internet. Este es del Teatro La Abadía de España, en la que invita, digamos, también desde la cotidianidad a los actores a crear unas representaciones. En este caso, pues esta fue una obra pues, que en su momento tuvo una muy, muy buena crítica, en tanto un teatro de experimentación que dialoga con lo transmedial, que dialoga con la poética del algoritmo, en un momento en el que solamente desde nuestras casas podemos jugar con estos medios, imaginándonos otra representación. De igual manera, unas adaptaciones famosas, en este caso Zoom, sirve de escenario para la obra Time, que es un performance que realizó David Lamelas, que es una obra clásica de hace 20 años, una recuperación de un tiempo, del manejo del tiempo con una descripción específica que él hace ahora, el artista recrea utilizando este nuevo medio o este nuevo software de interconexión que sería Zoom. Y así como ellos, otros, por ejemplo, nos está representando desde la Ópera de París el trabajo pues, que hacen bailarines desde cada uno de sus espacios. Creo que pues, para muchos ya ha sido también, o han visto pues, muchos ejemplos como estos de diferentes representaciones, entonces, de diferentes maneras, ¿no? Que han servido en todo caso de crear una nueva expresividad que también ha sido también, por ejemplo, producto de, bueno, estas nuevas obras de música, en este caso también música contemporánea, ¿cierto? Que ha servido como escenario de representación, en este caso, esta obra se llama Eventos Extintos, de Lisa Lee, en la que juega con una representación y una sonoridad trabajando de materiales como plásticos, ¿no? Todo hecho o recuperado, mejor dicho, ahora
y transmitido por internet en estos momentos, en estos días de pandemia. Bien, por otro lado, este otro performance que también es muy interesante, que también se recupera y se reinventa precisamente ahora en épocas de confinamiento. Es una obra que se llama Insight, en la cual pues es una sala concebida como una especie de meditación visual, una obra que son 6 horas, está hoy toda en internet, en YouTube, se puede ver desde YouTube, y son 30 artistas que hacen innumerables representaciones de la vida cotidiana, gente que entra y sale, al baño, se ducha, mira el balcón, ve la ciudad como cambia, ¿no? Y va pasando como el día y transcurre el día y la noche. Y es una representación precisamente de una obra que en su momento se realizó en un espacio físico, pero ahora se recupera con nuevos lenguajes a través de Internet. Y el último, y ya con esto finalizo, es la convergencia. Y bueno, básicamente para hablar también lo que menciona Roger Malina, también conocido por algunos de ustedes porque ha estado con nosotros en el Festival de la Imagen en varias oportunidades. Roger es el director de la red Leonardo, es una red que integra arte, ciencia y tecnología, y publica además una revista muy prestigiosa en el MIT que se llama así Leonardo. Y él habla precisamente como esa necesidad de que la cultura digital ha propiciado ese acercamiento entre artistas y científicos. Y paso muy rápido en esto, bueno, estos son algunos de los diálogos que Leonardo ha propuesto, pues esta red ha propuesto ahora por internet a través de sus múltiples debates que se hacen a través de su red social, ejercicios de arte y ciencia, como en este caso de los politopos irregulares de Didonet Thomas, en la cual el profesor de la Universidad Javeriana, Raúl Niño Bernal, pues ha venido trabajando como curador, en el que el arte y la ciencia entonces empiezan a dialogar de una manera especial. Otras, aquí en este caso, esta obra de Clemencia Echeverry, ¿no?, que es tan representativa, una artista precisamente caldense de Salamina, pero que hoy es de las más importantes realizadoras en el ámbito del campo del audiovisual, de la videocreación. Entonces, ustedes pueden encontrar esta obra también, la pueden mirar en detalle después, pero que en todo caso nos está mostrando como esa convergencia de medios, de lenguaje, de ciencia y arte puestos al servicio, digamos, de las denuncias, en este caso, de la explotación minera, y como ella, bueno, otros, en este caso también con otro de los artistas que en su momento también estuvo en el Festival de la Imagen, Michael Montanaro, con varias de las obras. Esta es una, mostrando como el tema de la materialidad de los objetos, ¿cierto? Entonces también trabajando en la ciencia y el arte unidos en busca de encontrarle sentido a algunos sonidos, a algunos de los objetos. Y con esta cierro mostrando una exposición de Ren Koolhaas, que es el arquitecto europeo, que reflexiona en torno a la necesidad de, precisamente en estas épocas también de crisis, de recuperar esa visión que hemos tenido olvidada por muchos años, que es la del campo. Entonces esta exposición es especialmente representativa, en tanto que fue acogida por el Museo Guggenheim en Nueva York. Es la primera exposición que hace el Guggenheim de una obra no artística, sino más en perspectiva del diseño del proyecto. Y bueno, los invito también a que la revisen con cuidado porque pues presenta, y hoy todavía se puede ver en la web del MoMA, del Museo del Guggenheim en Nueva York, para entender, digamos, esta posibilidad de lo que él nos está presentando allí, como esa otra manera de mirar hacia el futuro, dejando a un lado las ciudades que hoy son tan conflictivas y tan complejas, para mirar entonces el campo.
Bien, yo con esto entonces, bueno, aquí había otro ejemplo, un último ejemplo de un robot danzando, bueno, que más refiere a ámbitos que tienen que ver con la robótica y la inteligencia artificial. No, no estoy viendo. ¿Ustedes están viendo algo? Yo no. No, No, señor. no, no. Ok. Bien, termino con Rossi Braidotti cuando dice nada, como una lección como de todo esto, es decir, tenemos que buscar nuevos esquemas de pensamiento. Braidotti en el Lo Poshumano, que escribe en el 2015, nos invita a pensar que estamos en un momento de cambio, estamos en un momento de transformación, de metamorfosis, y nos está invitando a que miremos desde una perspectiva crítica y creativa en qué nos estamos convirtiendo, qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos actuar nosotros en nuestras perspectivas para mirar este mundo o el mundo futuro de otra manera, ¿no? Y por ello habla de la condición poshumana, donde no es solamente en vista o no es solamente la creación, el diseño, en este caso de nuestras interfaces, pensando solamente en los otros, en los seres humanos, sino que estamos en un mundo pues que está muy complejo ahora con todas estas crisis que estamos viviendo y que hay una gran responsabilidad, hay una necesidad de pensar distinto y es desde estas disciplinas seguramente donde tendremos respuesta pues a muchos de estos interrogantes. Nada más, yo lo dejaría ahí por ahora. Creo que me pasé un poco del tiempo de lo que inicialmente estaba previsto, pero dejo ahí como para preguntas, dudas, etc. Vale, Felipe César, muchísimas gracias. Ha sido muy provocativa tu presentación. Hay muchos temas de interés y son tremendamente contextuales pues a la época que vivimos. Tenemos la gran oportunidad de poder compartir con el doctor Felipe César ahorita una conversación. Los invito y las invito a que enciendan sus cámaras y que directamente le puedan formular preguntas al doctor Felipe César si ustedes las tienen. Entonces, bienvenidos y bienvenidas las preguntas. Entonces yo pregunto, puedo preguntar yo. Eh, Diego Aníbal, entonces, pero este es el primer módulo, que se ve o ya vieron con el profesor Isidro Moreno. No, pues te cuento la novedad que Isidro la semana pasada se comunicó conmigo y Sí. me manifestó que se iba a retirar ya definitivamente de toda la actividad académica Ah, no digas, sí. y que por esa razón pues no nos iba a acompañar. Entonces me puse en contacto con una de sus compañeras de grupo de investigación, que es la doctora Raquel Caerols, Sí. que nos va a acompañar dentro de 8 días Ah, en qué bueno. lugar de Isidro para hablarnos de una concepción de cultura digital muy, muy interesante que estuvimos conversando hoy precisamente con ella. Interesantísimo, qué bueno. Bueno, es una lástima que Isidro no siga, pero bueno, creo que nos deja sus textos, ¿cierto? Que dejará sus Sí, textos, claro. sí, de hecho él hizo pues muy, muy generoso también. Él desarrolló una última actualización que fue contratada pues por la maestría en diseño y creación interactiva, hizo la actualización y nos dejó ese- esa memoria el semestre anterior. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, Pero bueno, acá sí, ya tenemos una mano levantada. perfecto. Oscar Villota, adelante. Buenas tardes, noches ya, profesor Felipe, ¿qué tal? Un saludo grande. Estimado Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo está, profe? Muy bien, muchas gracias. Bueno, nada, quería preguntarle un poco sobre cómo ve usted ese cambio, esa encrucijada frente a la que estamos respecto a la respuesta que podemos dar. O sea, usted nos comenta algunos ejemplos desde el pasado de cómo tradicionalmente el arte
ha servido un poco como para pensar un poco fuera digamos, de los paradigmas, un poco avanzar, ¿cierto? Empujar ciertos límites. En la actualidad creo que evidentemente estamos ante una crisis en diferentes aspectos. También creo que se preveía desde antes, digamos, la posibilidad de una crisis semejante. Todos vimos de pronto este video viral de Bill Gates, un poco previendo que esto iba a suceder. Pero bueno, no, mi pregunta va más como, también veo que se suman muchas cosas. Por ejemplo, la idea de que la tecnología ha alcanzado como cierto límite y que los siguientes avances o grandes avances, como desde ese punto de vista en el progreso, serían desde la biotecnología. Y creo que la presente crisis creo que podría darnos un empujón bastante fuerte en ese sentido, más no sé si éticamente eso sea como lo mejor por hacer. Es decir, eh, creo que todo está muy dado para que ese progreso, ese huracán, ese viento fuerte que se lleva al ángel, se lo siga llevando más hacia adelante. Pensando un poco como en ese avance desde la biotecnología, o lo que usted plantea de pronto es una reflexión quizás más hacia replantearnos esa idea de progreso, hacia tomar una pausa respecto a esos avances tecnológicos. Evidentemente, esta pandemia no hubiera sido mundial si no tuviéramos los transportes, por ejemplo, a nivel mundial, las conexiones que nosotros tenemos en la actualidad, no habría salido de China si hubiese sido hace 1000 años este virus. Entonces, ¿cómo verlo desde esa forma? ¿Es evitable o ese progreso va a seguir como ahí y nosotros vamos a ser capaces un poco como de reflexionar? O pues yo veo como digamos, las condiciones perfectas un poco como para que la cosa siga avanzando y probablemente no hacia a mejores términos. Gracias, Oscar. Yo creo que hay varias ópticas en general y desde el diseño, también desde el arte, ¿no? Los teóricos coinciden en que efectivamente no hemos sabido interpretar los signos de los tiempos, ¿no? Siempre han habido crisis de alguna manera, por ejemplo, frente a otra crisis, ya no pandemia, pero hablemos de eso que mostrábamos ahora, que veíamos con el SOA, pero sin duda alguna el SOA, por ejemplo, es una representación posterior a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. En su momento también hubo una crítica muy grande, ¿no? Una polémica sobre el papel de la imagen y de la representación en ese momento de la Segunda Guerra Mundial, porque no hubo artistas que denunciaran lo que en su momento estaba pasando, ¿no? Entonces, lo primero es eso, preguntarnos cómo estamos nosotros reflejando con nuestras acciones lo que está sucediendo a nuestro alrededor, con nuestros proyectos, con nuestros procesos de creación. ¿Cómo somos capaces nosotros de interpretar eso y de reflejarlo también para denunciar si es del caso, ¿no? Tanta corrupción, tanto tema que puede ocasionar fallas, digamos, en el sistema del medio ambiente, etcétera, ¿no? Porque la gran crítica que se hace pues a los diseñadores en su momento, como lo ha hecho Papanek y otros, ¿no? Ha sido el papel que ha tenido el diseño, el papel pasivo que ha tenido el diseño y el papel pasivo que han tenido precisamente las personas que han tenido la posibilidad de dar un paso a cambiar algo, ¿no? Contra el desarrollo va, por ejemplo, Arturo Escobar, claramente, y con él toda una línea de teóricos que dicen, venga, ya del diseño ya está bien, paremos aquí, frenemos y revisemos qué otra cosa podemos hacer, ¿no? Y es básicamente eso, pues mi respuesta iría a que en ese sentido recuperemos lo que muchos de ellos dicen y es como esa capacidad de entender y de escuchar a los otros, ¿no? A lo que está aquí cercano a lo nuestro, ¿no? Entonces, yo creo que una lección que queda como digamos, que imagina uno después de todas estas reflexiones es que tenemos que ser capaces de conectarnos de una manera mucho más efectiva, ¿no? Por eso me gusta el concepto de extremidad o ese concepto de conectarnos más con los otros, porque es un poco salirnos de lo nuestro y uno entender a los otros, un poco lo que Richard Sennett también en su momento enuncia en su texto de Juntos,
y es como esa capacidad que tenemos como de acercarnos, de trabajar de una manera no dialéctica, no en discusión permanente, sino como en un sentido más conjuntivo, dice él, más de unión junto con nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, yo creo que es que tenemos grandes retos, sin duda alguna, y que esos retos tienen que ver, yo compartía con Diego Aníbal ahora más tempranito un artículo que me gustó, pues porque es una teórica que se llama Margaret Hefferman, ella hablando sobre la importancia de la imaginación en estos momentos de crisis y de la creatividad, ¿no? Como imaginarnos algo distinto, ¿no? O sea, arriesgarnos a experimentar por fuera del sistema, que es muy importante. Estamos siempre encausados en unos modelos que no nos permiten ir más allá. Y ese encauzamiento impiden, dice Hefferman, el que tengamos unas habilidades frente a un mundo impredecible. Estamos en un mundo que es impredecible y necesitamos romper como esto que está sucediendo, pues para pensar cómo superar estas crisis en temas de educación. Lo que decía Carlos Escolari, que decía las interfaces en la educación, en la vida pública, fracasaron, ¿no? Es la obsolescencia de las interfaces en todos los ámbitos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Tenemos que pensar en una perspectiva distinta, ¿no? Imaginarnos otras interfaces, experimentar nuevas formas de actuación. Arturo Escobar y los teóricos nuevos del diseño, o esos teóricos sociales del diseño, están pensando en perspectivas de el diseño entonces más vinculado con temas ancestrales, más vinculados con temas, en nuestro caso, por ejemplo, campesinos, indígenas, ¿no? Más vinculados con esas otras miradas del hábitat que tradicionalmente no han sido tomadas en cuenta, ¿no? Entonces hay un camino interesante, ¿no? Sin duda alguna, la tecnología no se puede dejar atrás. Yo no creo que la tecnología haya llegado, pues, digamos, como a su... No, o sea, va a continuar muy en la línea de lo que tú mencionas, Oscar, seguramente la biotecnología, que hoy es el gran tema, ¿no? El biodiseño, la biocreación, va a seguir sin duda alguna ya, ¿no? Pero va a continuar un desarrollo con líneas vinculadas con la inteligencia artificial, que todavía nos deparan, pues, muchísimas seguramente sorpresas frente a los avances que van a hacer. Pero todo no nos puede permitir, ello no nos puede permitir olvidar, o sea, no dejar de tener perspectiva crítica, que creo que es lo más importante, esa capacidad de reflexión, ¿no? De tener esa mirada global, ¿no? Esa mirada a la que también nos invitaba McLuhan, esa mirada integral de un fenómeno holístico, ¿no? Ver lo positivo, pero también lo que esconde detrás, ¿no? Eso que muchas veces nosotros no lo vemos porque nos deslumbramos con lo nuevo, pero no estamos viendo lo de atrás, ¿no? Entonces creo que hay como alternativas allí, ¿no? La imaginación creadora, el buscar, el recuperar eso que tradicionalmente hemos estado como diseñadores, como artistas dejado a un lado. Ahí hay muchas lecciones, muchas preguntas abiertas sin duda alguna, pero precisamente en un mundo donde lo impredecible es ahora lo fundamental, el tema del diseño y la creación adquiere un valor fundamental porque es capaz de mirar más allá. Y ese mirar más allá es un elemento que es fundamental, al menos para experimentar nuevas maneras de enfrentar los problemas nuevos. Muchas gracias, profe. Gracias, Oscar. Qué pena, me gustaría también hacer una intervención. Claro, Diana. Gracias. Con respecto a lo que, pues a lo que usted ha venido mencionando, sobre todo, haciendo hincapié un poco tema de la audiencia, lo que usted nos comentaba. Hace 2 años se escribe este libro donde pone en evidencia que estas interfaces ya quedaron obsoletas. 2 años después de esta situación vivimos todo lo que es la pandemia y eso no hace más sino reforzar lo que estaba, digamos, planteando, porque vemos cómo en nuestro país muchos sectores colapsaron precisamente porque no estábamos anticipados a eso. Entonces, si ya veníamos identificando que habían unas falencias, que habían unos problemas a atacar,
digamos que la situación en este momento sería, bueno, una mirada hacia lo que estamos pasando en este momento, cómo llegar hasta estas comunidades que están apartadas, que están alejadas y que fueron las más vulnerables en este caso. Digamos que de alguna manera nosotros hemos podido migrar un poco más fácil hacia plataformas digitales, digamos que fue un poco más sencillo, pero nuestro país en su totalidad no está precisamente porque no todos entramos en esta misma, digamos, en esta misma migración hacia las plataformas digitales. Entonces también es cómo podríamos llegar a mirar hacia adelante, pero cómo lo vamos a hacer a partir de ahora, porque se habla de un fin de cuarentena, pero ese fin se va extendiendo, y a medida que se va extendiendo, pues se van profundizando esos problemas de conectividad, esos problemas de interacción de algunos sectores sobre todo. Entonces, ¿cómo abordamos desde nuestro país y desde nuestras problemáticas a partir de interfaces, que realmente es lo que ya se había identificado anteriormente? Entonces, digamos que esta pandemia fue un llamado a la acción de manera urgente, que ya sobre una problemática que ya se había identificado pues anteriormente, considero yo. Sin duda, pero precisamente un tema que, por ejemplo, lo denuncia Santaella, pero que también ella cita a Goethe cuando habla de que el artista tiene esa capacidad de construir conocimiento con la acción, ¿no? Con lo que va desarrollando. De alguna manera el artista es bueno, es que no quisiera decirlo como en esos términos que suena tan, pero es un profeta, ¿no? De alguna manera es como un profeta frente a temas, o estos teóricos que en su momento, no los llamemos artistas, pueden ser comunicadores, ¿no? Pero que generan una reflexión profunda sobre la sociedad y de alguna manera nos inspiran como para mirar en perspectiva distinta, ¿no? Entonces, la invitación es precisamente para que tengamos en cuenta una perspectiva más integral, digamos, como de las cosas, ¿no? Y también con una mirada mucho más sensible, seguramente también, ¿no? Un mundo muy enfocado hacia lo industrial, ¿no? Hacia lo tecnológico, ¿no? Donde hablamos de la cuarta revolución industrial, ¿no? Y hablamos del desarrollo, como le decía Oscar, ¿no? Que nos enceguece, ¿no? Y lo hablamos los que estamos insertos en unos sistemas. Yo soy empleado público, cumple unas funciones, ¿no? Estamos metidos dentro de ¿cierto? Unas estructuras que son muy fuertes, difícilmente nos podemos mover. Sin embargo, desde la academia estamos obligados a generar permanentemente esta reflexión. ¿Cómo estamos nosotros formando a nuestros estudiantes para el futuro, ¿no? Y creo que es nuestra responsabilidad precisamente como el abrir, el contribuir pues en la apertura como esas miradas hacia esos otros universos que invocan entonces no hacia eso que es el progreso, el desarrollo, que también lo es y es importante hacer parte como de la dinámica de la sociedad, pero también mirar esos otros componentes en los que definitivamente pues para lo que no estábamos preparados, ¿no? Entonces, por eso mi llamado, pues, nuevamente a lo que plantea McLuhan, ¿no? Como a esa mirada integral de cualquier fenómeno social, ¿no? Una invitación a ser mucho más reflexivos, a tener esas habilidades que es la que menciona a Hefferman cuando nos habla de entender, de prepararnos para la incertidumbre. Pero para prepararnos para la incertidumbre necesitamos imaginación, necesitamos ser creativos, ¿no? Esas otras habilidades. A propósito, este fin de semana murió un teórico que también es bien, bien importante, Ken Robinson. Seguramente muchos de ustedes lo conocen porque es el teórico, pues, de Sir Ken Robinson, que era, pues, mm, que es tan famoso por sus intervenciones en TED Talks. Que habla precisamente sobre lo que hemos perdido en las escuelas y en las universidades, y es esa formación sensible, ¿no? Esa formación que nos conecta más con
con el universo, con el medio ambiente, con las necesidades de las personas, ¿no? Con esa otra manera de entender los aprendizajes que son mucho menos, de alguna manera, ortodoxas, como pues frente a lo que son los sistemas educativos tradicionales. Él luchó toda su vida por construir una universidad, una escuela mucho más libre, mucho más dinámica. Entonces yo creo que ahí hay una gran responsabilidad. Yo creo que no hay una fórmula específica. Efectivamente, hay personas que tienen esa capacidad de hacer lecturas y que han advertido este tipo de crisis, ¿no? Y que han advertido precisamente ese papel que en su momento han cumplido los artistas y diseñadores, o que no han cumplido para advertir temas tan complejos como estos, ¿no? Por eso va ligado también a todo un sistema de política pública, a todo un sistema de gobierno. Adriana Gómez, mi esposa, me compartía esta mañana, por ejemplo, un artículo, el que lo voy a buscar ya también, donde precisamente mostraba, nos mostraba como esa otra manera o sea, una visión optimista frente a lo que puede ser el futuro, una visión optimista del mundo que vendrá. Se los voy a compartir aquí. Es un artículo que se publicó tal vez hoy en El Tiempo, a lo mejor pues ya lo vieron, pero se los voy a compartir aquí. Y de alguna manera, pues aquí pues enuncia que en una perspectiva el tema no puede ser no tan crítico, pues como lo hemos visto, pero siempre y cuando hayan líderes que sean capaces de redireccionar algunos de los procesos por los que estamos viviendo. Si no tenemos esos líderes, ahora pues tendremos una década, otra década perdida o un tiempo perdido que va a ser muy grave, ¿no? Frente a los temas de crisis que estamos viviendo ahora. Voy a aprovechar también para dejarles el otro vínculo, que el del otro artículo que les estaba hablando de la BBC, que fue el que también más temprano les compartí a Diego Aníbal. En todo caso, yo pienso que, claro, o sea, hay diferentes visiones frente a lo que estamos sucediendo, lo que está sucediendo ahora. Sin duda alguna, no todas ellas son negativas como lo que yo les acabo de enviar ahora, sino que aparecen retos, y la invitación que yo quiero hacer es a que revisemos esas perspectivas desde la formación, sobre todo ustedes en maestría, muy en perspectiva de una reflexión profunda de la sociedad, de lo que estamos viviendo hoy, de nuestra responsabilidad en ámbitos que tienen que ver con el diseño y la creación. O sea, cómo podemos nosotros enfrentar ello, revisando eso, pensamientos como los de los autores que ya he mencionado, y estando pues abriendo, digamos, como nuestra mente a una imaginación distinta, ¿cierto? Siempre buscando aprender de toda esta incertidumbre y de muchos referentes que encontramos alrededor que muchas veces no hemos tenido en cuenta. Profesor Felipe, bueno, buenas noches para todos. Primero que todo, me presento, mi nombre es Laura Llano Marín, soy artista visual de profesión y me encantó tu charla, digamos que está muy dirigida hacia un tema que para mí es muy importante en mis proyectos de investigación, creación en arte. Entonces voy a plantear un poquito como una reflexión, y es la siguiente. En este tiempo que estamos digamos, en esta multiplicación de imágenes, digamos que estamos enfrentados a tanta comunicación visual y a las redes sociales tan inmediatas, a la comunicación inmediata, estamos viendo que la muerte es como la actriz principal de toda esta película de la pandemia. La muerte, digamos que ha sido un momento en el cual cada uno de nosotros se ha reflexionado en cuanto a ese hallazgo. Y es que los seres humanos, digamos que somos muy, muy débiles en cuanto a ese virus que existe.
La muerte se representa de miles de maneras en las imágenes, en las palabras, en todo lo que está en las redes, en la televisión. Entonces la pregunta es, ¿qué papel tiene la muerte en el tema de la construcción de cultura visual y más que todo en nuestro país? Para ti, digamos, ¿qué papel tiene la muerte en construcción visual y cultural? Gracias, Laura. Una pregunta muy interesante. Me hace acordar, seguramente no tiene mucho que ver la respuesta, pero hay un libro precioso que leí, ya se los voy a poner también como referencia. A lo mejor ya lo conocen, pues, pero quiero mostrárselos. Pues que no me estoy acordando del autor, que se llama Tumbas, pero no es sobre héroes y tumbas, por supuesto. Ya me voy a acordar del autor, ya me voy a acordar del autor. Pero bueno, esto simplemente la quiero referir porque Noteboom, ya, ahora sí. Noteboom. Sí, este es Noteboom, él estuvo en Bogotá en alguna feria del libro. Él escribió un libro pues, que me inspiró mucho para un viaje que realicé, o mejor dicho, a partir de leer este libro de tumbas, me apasiona la representación precisamente de la muerte, ¿no? En, la, y en los diferentes viajes. Entonces, uno que hice en París hace ya algunos años, me dediqué fue como a explorar esa representación en los cementerios famosos, que allá son tan famosos. Pero no solamente en París, sino de pronto como en otras ciudades, ¿cierto? Como yendo como a visitar y a sentir, ¿no? Porque hace una recreación muy poética, Noteboom, sobre las tumbas, ¿no? Y cómo se representan, y además de eso, cómo las personas visitan después y se convierten en sitios de culto, ¿no? Estos santuarios de la muerte. Entonces, bueno, por ese lado eso, que me parece que también desde el arte y la literatura en este caso, ¿no? Han servido para representación, ¿no? Unas recreaciones poéticas maravillosas sobre la vida y sobre lo que ha representado o el legado que han dejado estos diferentes las diferentes personas, ¿no? Y sobre todo, pues cuando las tumbas están siendo de representación de personajes, pues, de la literatura, ¿no? De muy alto nivel, como esa reflexión que dejan después. Y bueno, repito, pues, este Notebook, bueno, aquí se los dejo, pues, la referencia, un segundito para que igual si quieren verlo después. Pues esto por un lado, ¿no? Creo que es hoy, pues, y ahora precisamente en un país como Colombia se ha reflexionado mucho sobre el tema de la muerte, pero todavía falta que reflexionemos aún más sobre ello. Yo estoy, pues, como se leyó en la biografía, muy metido como en los ámbitos de cine, por el tema del Consejo Nacional de Cine, y me impacta mucho, ¿no? Como la representación que los realizadores audiovisuales hacen de la muerte, ¿no? Pues lo que el significado y cómo se cuenta, ¿no? Cómo se cuenta la muerte, digamos, como en países como Colombia, donde estamos tan acostumbrados, ¿no? A ver todos los días en los noticieros gran cantidad de tragedias, masacres, lo que está sucediendo hoy, ¿no? Y yo tengo esa doble sensación de no saber si esto es positivo en tanto llama la atención frente a un fenómeno que es crítico, como el que estamos viviendo ahora de las masacres, ¿no? De los abusos, y no únicamente en Colombia, miremos lo de Estados Unidos, el disparo de hoy o de ayer,
de un policía, un negro en Michigan, el anterior en Nueva York. Es decir, esto en diferentes lugares del mundo, pero que en Colombia definitivamente es crítico y no sabe uno si esta imagen de la muerte está permanentemente llamándonos la atención precisamente sobre esto que es tan complejo y sobre todo la muerte desde lo violento, o al contrario, lo que nos está generando es un adormecimiento, ¿no? Y por tanto, un alejamiento de la realidad, porque yo como ya miro eso, entonces ya, pues eso como que no es conmigo, entonces yo, pues es igual, es como si estuviera viendo una serie, ¿no? Entonces, no sé, veo la serie, veo el noticiero y más o menos me están hablando como de lo mismo, ¿no? Es como la violencia puesta, digamos, como el entretenimiento, precisamente, ¿no? Es un tema muy crítico, sin duda alguna, pero yo sí creo que es motivo de una reflexión importante, pues me motiva mucho tu imagen, no tanto a una respuesta certera, no tendría cómo darla, pero sí como a una reflexión importante, ¿no? De lo que es el significado de la muerte, con ello también lo que significa la vida, ¿no? Y la importancia que tiene la vida y el cómo hoy, por diferentes motivos, por múltiples razones, hoy la muerte se convirtió como en lo cotidiano, ¿no? Cuando yo no pienso igual que tú, ¿cierto? Cuando tú eres de una raza distinta, ¿no? Estaba viendo yo, por ejemplo, también en estos días un documental, Bienvenido a Chechenia, que es un documental ruso, pues hecho en Chechenia, hecho en Rusia, a propósito de la purga que hacen a los gays y a las lesbianas en Rusia y en Chechenia, y es una cosa impresionante estos países, pues, donde el pensamiento del otro no existe, hay un pensamiento absolutamente horizontal, homogéneo, digo, mejor vertical, donde no hay posibilidad de haya un pensamiento divergente y pues si no piensas así, pues simplemente ya te mato y punto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que hay un motivo de reflexión importante y habrá mucho que hacer desde el diseño y desde la creación y desde el arte para nuevamente sacudir los cimientos de la sociedad, de lo que representa la vida y el cegar precisamente una vida cuando la muerte se da como se está dando ahora, porque ahora hablamos de muerte no en el sentido sublime, digamos, como el cierre de todo un proceso que nos llevó toda una vida de reflexión, de escritura, y a lo mejor el sentido sublime, poético, como lo hace Not Boom, sino estamos hablando de la muerte en una perspectiva de el otro, ¿no? Del otro que es distinto y el otro entonces que ya no tiene por qué estar más al lado mío porque no piensa igual como yo. No sé. No es una respuesta exactamente a tu pregunta, pero me parece muy interesante. Sí, es que además la muerte pareciera que reclamar atención de cierta forma en este momento del mundo. Y además como que los artistas y los diseñadores también estamos llamados a representar, así como tú decías ahorita, esos momentos suspendidos en el tiempo, que quizás es la foto de la persona que fallece. A lo que me refiero es que la muerte reclama muchísima atención y más en nuestra cultura, que de cierta forma también nos hemos acostumbrado a verla de forma común, pero ahora digamos que es muchísimo más constante la imagen y la palabra muerte en nuestra cultura. Y precisamente por eso hay como que va creciendo y va calando y eso va a generar una cultura digital completamente, pues, y visual en nosotros, los jóvenes también. Muchas gracias. Sin duda, así es. No, con muchas gracias, Laura. Doctor Felipe, ¿cómo está? Juan Camilo. Yo tengo más que todo una pregunta, es sobre cómo se podría hacer un proceso descolonizar todo el proceso de la educación cuando estamos utilizando también a McLuhan como un referente para hacer este proceso. Y no tenemos como base las mismas raíces ancestrales o los conocimientos originarios de las comunidades que nosotros presenciamos. Sí, Juan Camilo, muy válido la pregunta. Creo que también, sin duda, tiene que haber unos referentes importantísimos en lo local. En el último festival tuvimos la oportunidad de ver a Gladys Tsutzul, por ejemplo,
y ese análisis de lo colonial a partir de precisamente de las culturas indígenas en Guatemala. Pero yo creo que es como tener la capacidad, y yo no digo que yo la tengo, no la tengo para nada, pero tener esa capacidad para poder enlazar esas visiones extremas, ¿no? Esas visiones de un primer mundo que teoriza. A mí me parecía muy curioso, hablando precisamente de este tema, en el pasado Festival de la Imagen. Yo no sé, Juan Camilo, si tú lo viste, si tú pudiste estar en el festival. Pero a ver, curioso porque eran 10.000 europeos hablando sobre el tema del indigenismo, lo mismo, ¿no? Entonces un poco como, era como lo contrario, ¿no? Es como, claro, a ellos les parece tan atractivo hoy venir a hablar sobre lo de colonial en Latinoamérica, pero es una visión absolutamente europea, ¿no? Igual nos pasa a nosotros, ¿no? Que nos pasa que tenemos todos nuestros referentes, son canadienses, o son europeos, o son norteamericanos, o son asiáticos. Desde hace muchos años, recuerdo uno de nuestros invitados de hace muchos años, que muy amigo de nuestro, pues, y Liliana Villescas y todo, que era Jorge Laferla, siempre nos llamó muchísimo la atención y dijo, mire, ustedes quieren hacer un festival de la imagen, ustedes quieren hacer algo, ustedes tienen que hacer algo latinoamericanos, algo de ustedes dejen de mirar al norte, dejen de mirar al... Y eso me lo dijo pues cuando no se hablaba de colonial, no, eso pues este discurso es nuevo, pues relativamente nuevo, digo pues en este discurso del diseño, ya muchos años pues, pero digo que ahora se vuelve muy fuerte en nuestras escuelas al hablar de lo de colonial y de lo ancestral. Pero realmente ha sido un reclamo que nos han hecho desde hace mucho tiempo. Richard Buchanan, que es pues el gurú también del ámbito del diseño, también cuando llegó al doctorado, casi que a las primeras cátedras del doctorado, él también lo mencionó y dijo, este doctorado pues no se consolida como tal hasta que no adquiera su propia identidad en Latinoamérica, ¿cierto? Y yo creo que es eso, yo creo que es una tensión permanente entre referentes externos, es tener esa capacidad que yo creo que sí nos hace falta, porque también a mí me parece que lo fatal, lo que no nos puede pasar tampoco, es quedarnos aquí, ¿no? Quedarnos únicamente amarrados en lo local sin pensar en lo global. El mundo creo que nos está invitando como a tejer redes, ¿no? A diálogos de saberes. Eh, que no pueden ser coloniales, sin duda alguna. Así que no pueden invadirnos, pues, y pueden ser pensamientos únicos, ¿no? Pues, tal vez como eso, ¿no? Sino que nos invitan como a pensar, como a unir, ¿no? Como a unir. Yo creo que lo fundamental es eso. Yo creo que lo que nos deja también esta pandemia mucho es eso, ¿no? En que por supuesto, tenemos que pues, valorar lo básico, ¿no? Porque lo básico es que nos estamos moviendo de aquí. Yo no me puedo mover de aquí, estoy en Bogotá y yo aquí no me puedo mover porque estoy en una zona que tiene hoy confinamiento total, por ejemplo. Entonces, no me puedo mover, pero entonces valoro muchísimo lo que me rodea porque es con lo que puedo leer, caminar, con quienes puedo hablar, etcétera. Pero también la posibilidad que me dan estos medios de comunicarme con los otros en otros países. Entonces yo creo que es esa tensión permanente y creo que la lección que queda a propósito de tu pregunta es esa, ¿no? Es como saber llegar como a un buen equilibrio, ¿no? Entre esas miradas ancestrales, locales, muy vinculadas, digamos, a eso que no hemos visto y no hemos observado durante años, junto con esas otras visiones de afuera. Sí, sino que es que también lo pensabas porque muchas veces el constructo teórico que se realiza no solo desde el diseño, sino desde las diferentes áreas, está hegemonizado desde una manera, desde el poder X, donde se determina a veces que el conocimiento que tiene una etnia o una cultura distinta no es válido en cierta medida. Entonces son como esas estructuras de poder lo que hacen que el discurso se plantee, pero al final termina ganando toda esa parte fuerte, teórica que viene de Europa, que termina por desvincularlo a uno de ese tipo de investigaciones. Totalmente, totalmente. Y ahí es el llamado, digamos, que nos ha hecho siempre la Universidad de Caldas le dio el doctorado honoris causa precisamente a Arturo Escobar, pues porque él está
precisamente como abogando eso, es decir, está luchando por recuperar esas miradas que tradicionalmente digo no han sido tomadas en cuenta. Ese es un tema, pero Juan Camilo, tú sabes, este es un tema de lo académico es absolutamente complejo, ¿no? Porque todas nuestras academias están montadas con base en esas teorías y en estas globales, ¿no? Que antes no las llamábamos coloniales, ¿no? Son los referentes y ahí las tenemos, pero es un tema crítico. Desde el diseño yo puedo decir que hemos avanzado un poquito, reconociendo las visiones, como las de Arturo Escobar y otros, pues como el evento, te repito, del festival de hace 3 meses, donde sentamos a los indígenas a trabajar codo a codo con los teóricos europeos y ellos, claro, se fueron pues así maravillados, asombradísimos, pero que eso cambie las estructuras, yo no soy tan optimista. Creo que tú estás siendo un poco optimista, pero es visión pesimista, porque toda nuestra estructura académica ha sido montada sobre esas bases que va a ser muy difícil terminarlas, acabar. Bueno, pues ya vamos cerrando este encuentro del día de hoy. Me parece que la última pregunta deja ahí como muchos interrogantes muy valiosos para continuar discutiendo. Creo que es un tema muy interesante. Yo pude adelantar también proyectos, Juan Camilo, en relación con este tema de lo intercultural hace poco. Y podemos discutirlo a lo largo pues, de todo el foro de discusión o los foros de discusión que tenemos, que me parece muy potente entrar en esta discusión, porque como lo dice el doctor Felipe César, no más el acto de educar ya de por sí o per se, por definición, es hegemónico, ese acto de educar. Entonces, pues lógicamente, una estructura, como tú la llamas, de poder, como es la universidad, como es la escuela en general, pues es lo mismo. Y ahí es donde empieza una gran diferenciación entre los saberes y los conocimientos, que pues bueno, esto es un debate gigantesco que podemos dar más adelante. Muchísimas gracias, doctor Felipe César. Muchísimas gracias a todos y a todas por su amable participación el día de hoy. Ha sido muy interesante y muy provocadora toda esta presentación, Felipe César, y mil gracias por tu tiempo, por sacar tiempo en esta agenda tan apretada y pues seguimos en contacto. Muchas gracias, Diego Aníbal, a todas, a todos. Liliana, muchísimas gracias también por la invitación. Un gusto verte así en la lejanía. Espero que después podamos conversar mucho más cerca. Lo mismo que a todas, a todos. Muchísimas gracias por escucharme este tiempo. Muchas gracias, doctor Felipe. Muchas gracias, Saludos, Adriana. Listo, muchas gracias. Chao, bueno, hasta pronto. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Bien, hasta luego. Feliz noche.